Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Sofía regresó a la hacienda familiar después de 10 años. El camino de tierra que llevaba a la entrada estaba más estrecho, cubierto por la vegetación que nadie había cortado. La casa colonial, con sus paredes blancas y techos de teja roja, parecía esperarla con paciencia, como un viejo amigo que guarda secretos pero nunca los revela. Su abuelo había muerto 2 semanas atrás, dejando un vacío que Sofía no sabía cómo llenar. Durante su infancia, aquel lugar había sido su refugio, el espacio donde el abuelo le enseñaba a identificar plantas medicinales y a leer las estrellas. Ahora, sin embargo, traía consigo una misión incómoda: revisar los documentos del testamento. La familia se había reunido en el salón aquella mañana, tía Clara, con su mirada siempre crítica, el primo Daniel, con su sonrisa falsa, y sobre todo, Valeria, la joven esposa de su tío fallecido, quien desde el funeral no dejaba de insinuar que merecía más de lo que el abuelo había planeado. Sofía, querida, comenzó Valeria con dulzura fingida, sabes que tu abuelo estaba confundido en sus últimos días. Quizás necesitamos reconsiderar cómo se distribuyen las propiedades. Sofía asintió en silencio, pero dentro de ella algo se encendió. Conocía demasiado bien esos juegos. Durante su adolescencia había sido testigo de cómo Valeria manipulaba a su tío, alejándolo poco a poco de la familia. Esa tarde, mientras todos se habían ido, Sofía decidió explorar el despacho del abuelo. Entre los libros polvorientos y los papeles amarillentos, encontró algo inesperado: una carpeta con su nombre escrita en la caligrafía temblorosa del anciano. Dentro, cartas, docenas de cartas que el abuelo había escrito para ella a lo largo de los años, pero que nunca envió. Querida Sofía, hoy vi un colibrí azul en el jardín, como aquel que vimos juntas cuando tenías 6 años, comenzaba la primera, pero había algo más. Entre las cartas, un sobre sellado con cera roja, para abrir solo en caso de necesidad extrema, decía la etiqueta. Sofía lo abrió con cuidado. Contenía un documento legal, el verdadero testamento, con una cláusula especial que nombraba a Sofía como única heredera de la biblioteca familiar y los archivos históricos. Al día siguiente, en la reunión programada con el notario, Valeria presentó su propia versión del testamento. Como esposa del hijo mayor, declaró con seguridad, tengo derecho a la administración de las propiedades. El notario revisó los documentos con seriedad. Interesante, murmuró, pero debo señalar que este testamento tiene irregularidades en la firma y en la fecha. Sacó entonces un segundo documento. Este es el testamento validado ante notario público hace 3 meses. Sofía miró a Valeria, quien palideció visiblemente. Además, continuó el notario, el señor Hernández dejó instrucciones específicas sobre el manejo de la biblioteca histórica, que pasa a manos de su nieta Sofía. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Revisó nuevamente las cartas del abuelo y encontró algo que había pasado por alto: referencias a un archivo oculto mencionado como el legado verdadero. Siguiendo las pistas en las cartas, encontró una puerta secreta detrás de una estantería. Allí, en una habitación pequeña, descubrió documentos que revelaban un oscuro pasado familiar. Su bisabuelo había sido cómplice en la desaparición de tierras comunales durante la Revolución. El abuelo, en sus cartas no enviadas, expresaba su remordimiento y su deseo de reparar el daño. Con las pruebas en mano, Sofía contactó a representantes de las comunidades afectadas. Organizó una reunión en la hacienda, invitando a historiadores y líderes locales. Valeria intentó interferir, pero Sofía ya no era la niña silenciosa de antes. Este legado no es solo de nuestra familia, declaró ante todos, es parte de la historia de esta tierra y sus gentes. Hemos decidido donar parte de las tierras para un proyecto educativo comunitario. Mientras hablaba, observó cómo Valeria abandonaba la sala con furia. Pero esta vez, Sofía no sintió miedo, sintió alivio. El verdadero legado no eran las tierras ni el dinero, sino la capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Durante los siguientes meses, Sofía se sumergió en la historia de la hacienda. Descubrió que su abuelo había mantenido correspondencia secreta con un grupo de historiadores independientes, documentando la verdadera historia de la región, no la versión oficial que aparecía en los libros de texto.
Encontró cartas de una mujer llamada Rosalía, quien había sido la esposa del bisabuelo, pero cuyo nombre había sido borrado de todos los registros oficiales. Rosalía, resultó, no había muerto como la familia creía, sino que había huido para proteger a su hija de las maquinaciones del bisabuelo. Sofía viajó a un pequeño pueblo en las montañas, siguiendo las pistas de Rosalía. Allí encontró a una anciana que resultó ser su tía abuela, la hija de Rosalía. La mujer, llamada Esperanza, vivía en una casa modesta junto a un riachuelo, cultivando hierbas medicinales. Tu abuelo me escribía, le contó Esperanza. Me contaba cómo intentaba corregir los errores de su padre. Me dijo que algún día, cuando fuera el momento adecuado, revelaría la verdad. Juntas, Sofía y Esperanza comenzaron a reconstruir la historia completa. Descubrieron que el bisabuelo no solo había tomado tierras, sino que había estado involucrado en una red que traficaba con documentos históricos, vendiendo reliquias culturales a coleccionistas extranjeros. Sofía decidió convertir la hacienda en un centro cultural y educativo. Contrató a historiadores independientes para que ayudaran a catalogar los archivos. Invitó a la comunidad local a participar en el proceso, asegurándose de que las voces que habían sido silenciadas durante generaciones fueran escuchadas. Un día, mientras revisaba documentos en el ático, encontró un diario de su abuela, la madre de su padre. En sus páginas descubrió que su abuela había sido una activista clandestina durante la dictadura, ayudando a esconder a personas perseguidas por el régimen. El diario contenía nombres, fechas, lugares de encuentro. Sofía comprendió que la resistencia corría en su sangre, que su abuela había luchado por la justicia de maneras que nadie conocía. Con la ayuda de un periodista especializado en historia reciente, Sofía comenzó a reconstruir la red de resistencia en la que su abuela había participado. Descubrió que muchos de los desaparecidos de aquella época habían sido protegidos temporalmente en la hacienda antes de ser trasladados a lugares seguros. Organizó una ceremonia de memoria en la hacienda, invitando a familiares de las personas que habían sido ayudadas por su abuela. Fue un día emotivo, lleno de historias compartidas, de lágrimas y de risas. Valeria intentó sabotear el evento, difundiendo rumores sobre Sofía, pero esta vez la comunidad se unió en su defensa. Los líderes locales, los historiadores, incluso algunos miembros de su propia familia, defendieron su trabajo. La verdad duele, le dijo un anciano que había sido rescatado por su abuela cuando era niño, pero es la única forma de sanar. Hoy, la hacienda funciona como centro cultural. Sofía vive en una pequeña casa cerca del jardín de plantas medicinales que el abuelo le enseñó a cultivar. Cada mañana, antes de comenzar su trabajo, abre una de las cartas no enviadas y lee en voz alta, como si el anciano pudiera escucharla. Ha establecido una biblioteca especializada en historia local, donde los estudiantes de la región pueden investigar sus propias raíces. Ha creado programas de intercambio con comunidades indígenas, asegurándose de que sus perspectivas históricas sean incluidas en la narrativa. Un día, recibió una carta de una mujer joven que había visitado el centro. Gracias a tu trabajo, decía, descubrí que mi bisabuelo fue uno de los hombres que tu abuela ayudó a escapar. Por generaciones, mi familia creyó que había muerto en combate, pero ahora sabemos la verdad. Sofía guardó la carta junto a las cartas del abuelo. Cada historia contada, cada verdad revelada, era un pequeño paso hacia la reconciliación. A veces, cuando el viento mueve las hojas de los árboles, cree oír la risa del abuelo, y en esos momentos sabe que está haciendo lo correcto, que está honrando su legado no con el silencio, sino con la verdad. La hacienda ya no es solo un lugar, es un testimonio vivo de que las historias importan, de que los secretos no deben permanecer enterrados y de que cada generación tiene la responsabilidad de corregir los errores del pasado. Y Sofía, con cada día que pasa, se siente más conectada no solo con su familia, sino con la tierra misma, con la gente que la habita, con la historia que todos comparten. Sofía recordaba con claridad los veranos de su infancia en la hacienda. El abuelo solía llevarla al jardín temprano en la mañana, antes de que el sol se volviera intenso, para enseñarle sobre las plantas medicinales. Mira, Sofía, decía señalando una hierba de hojas plateadas,
Esta es la hierba de San Juan. Tu bisabuela la usaba para calmar el dolor de los campesinos después de trabajar en los campos. Sofía, entonces una niña de 8 años, asentía con seriedad, tratando de memorizar cada nombre, cada uso. ¿Por qué no enseñas esto a los otros nietos?, le preguntó una vez mientras arrancaban malas hierbas juntos. El abuelo sonrió con tristeza, porque algunos no están interesados en lo que la tierra tiene que enseñar, respondió. Prefieren el dinero a la sabiduría. Ahora, mientras caminaba por esos mismos senderos, Sofía comprendía que el abuelo había estado preparándola para algo más que para identificar plantas. Le había estado transmitiendo una forma de ver el mundo, una conexión con la tierra y con la historia que iba más allá de lo que podía verse a simple vista. Un día, mientras organizaba los archivos en la biblioteca, encontró un viejo diario del abuelo que cubría los años de la Revolución. En sus páginas, describía cómo, siendo niño, había visto a su propio padre negociar con soldados para quedarse con tierras que pertenecían a comunidades indígenas. Hoy mi padre trajo más tierras, escribió el joven abuelo. Dice que es nuestro derecho, que los indios no saben cultivarlas, pero vi a una mujer llorando, cargando a su hijo pequeño. ¿Es esto lo que significa ser rico? Sofía sintió un nudo en la garganta. Su abuelo había cargado con ese peso toda su vida. Encontró más entradas donde describía sus intentos de ayudar a las comunidades desplazadas, de forma secreta, temiendo la ira de su propio padre. Hoy escondí a una familia en el granero, escribió en una entrada de 1952. Les di comida y ropa. Mi padre no debe enterarse. Si lo hace, me desheredará. Con cada página que leía, Sofía entendía mejor las motivaciones de su abuelo. No había sido solo remordimiento, sino un compromiso profundo con la justicia que había mantenido en secreto durante décadas. Un sábado, decidió visitar las comunidades indígenas que habían sido afectadas por las acciones de su bisabuelo. Llevó consigo copias de los documentos que había encontrado, preparada para escuchar su versión de la historia. En el pueblo de San Miguel, fue recibida con recelo al principio. Los ancianos la observaban con miradas penetrantes, como si pudieran ver el apellido que cargaba. Pero cuando explicó el propósito de su visita y mostró los documentos, algo cambió. Tu abuelo vino aquí varias veces, le contó un anciano llamado Miguel. Traía semillas, herramientas, medicinas. Nunca dijo por qué lo hacía, pero siempre fue bienvenido. Sofía compartió las cartas que el abuelo había escrito a Rosalía, y los ancianos reconocieron nombres y lugares. Esta es la historia que conocemos, dijo Miguel, señalando un mapa antiguo que sacó de una caja de madera. Pero nunca supimos que tu familia guardaba estos documentos. Nos ayudaste a recuperar nuestra propia historia. Sofía comenzó a organizar reuniones regulares entre los miembros de la hacienda y las comunidades indígenas. Juntos, crearon un proyecto para restaurar tierras de cultivo tradicionales utilizando técnicas ancestrales que habían estado en peligro de extinción. Un día, mientras trabajaba en el campo con un grupo de mujeres de la comunidad, una anciana le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Es para ti», dijo con una sonrisa. Es una semilla especial que hemos protegido por generaciones. Dentro, Sofía encontró una semilla de árbol de cacao, junto con instrucciones para cultivarla. Este árbol fue arrancado de nuestras tierras hace muchos años, explicó la anciana, pero siempre supimos que regresaría. Sofía plantó la semilla en un lugar especial de la hacienda, junto a un letrero que decía, «Regresado a su hogar». Con el tiempo, Sofía descubrió que la historia de su familia estaba entrelazada con muchas otras. Encontró registros de un primo segundo que había sido un destacado activista indígena en los años 70, cuyo nombre había sido borrado de la historia familiar por su oposición al régimen. Contactó a los descendientes de este primo y organizó un encuentro en la hacienda. Fue un reencuentro emotivo, lleno de historias compartidas y de reconocimiento mutuo. Nunca supimos que había familiares que estaban de nuestro lado, dijo uno de los descendientes. Creímos que todos eran enemigos. Sofía comenzó a documentar estas historias en un blog, compartiendo no solo la historia de la hacienda, sino también las historias de las comunidades con las que trabajaba. El blog se hizo popular, atrayendo la atención de historiadores y periodistas interesados en la verdad detrás de las narrativas oficiales. Un día recibió un correo de una universidad en España.
Hemos estado siguiendo tu trabajo, decía. Nos gustaría invitarte a participar en un proyecto internacional sobre la recuperación de historias silenciadas. Sofía aceptó la invitación, viajando a España para compartir su experiencia con académicos de todo el mundo. Durante su estancia, conoció a un historiador español que trabajaba en la recuperación de memorias de la guerra civil. Es sorprendente, le dijo, cómo en todos los países las familias tienen historias similares de secretos y silencios, pero también de resistencia y esperanza. De regreso a México, Sofía decidió crear un programa de intercambio con comunidades afectadas por conflictos históricos en otros países. El primer intercambio fue con una comunidad en España, que trabajaba en la recuperación de fosas comunes de la guerra civil. Es extraño, le dijo una mujer española durante una ceremonia de memoria, cómo en ambos países las mujeres han sido las guardianas de la memoria, incluso cuando los hombres intentaron borrarla. Sofía incorporó estas experiencias internacionales en el trabajo de la Hacienda. Creó un jardín de la memoria donde plantaron árboles en honor a las víctimas de la violencia histórica, tanto en México como en otros países. Cada árbol llevaba una placa con el nombre de una persona o comunidad, y junto a él, un espacio para dejar ofrendas y mensajes. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Sofía encontró una carta antigua escondida en un libro de historia local. Era de su abuela, la madre de su padre, escrita durante los años de la dictadura. Querido esposo, comenzaba. Hoy escondí a una familia en el sótano. Son periodistas que buscan exponer la corrupción del gobierno. Si nos descubren, podrían matarnos a todos, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Nuestro hijo merece vivir en un país libre. Sofía comprendió que su abuela no solo había ayudado a personas a escapar, sino que había estado activamente involucrada en la resistencia. Encontró más cartas, cada una revelando más sobre el papel de su abuela en la lucha por la democracia. Con la ayuda de un equipo de investigadores, Sofía comenzó a reconstruir la red de resistencia en la que su abuela había participado. Descubrió que muchos de los desaparecidos habían pasado por la hacienda, escondidos en los mismos pasadizos secretos que ahora usaba para guardar documentos históricos. Organizó una ceremonia especial para honrar a las víctimas de la dictadura, invitando a familiares de las personas que habían sido ayudadas por su abuela. Fue un evento emotivo, lleno de testimonios y de reconocimiento. Gracias a tu abuela, le dijo un hombre mayor, mi padre pudo escapar y vivir para contar su historia. Sin ella, yo no estaría aquí. Sofía abrazó al hombre, sintiendo cómo el peso de la historia se transformaba en esperanza. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en un centro de investigación histórica, atraído por académicos de todo el mundo. Sofía estableció una residencia para escritores e investigadores interesados en explorar temas de memoria y justicia histórica. Un día, recibió una visita inesperada. Era Valeria, la viuda de su tío, quien había estado intentando sabotear su trabajo. He estado pensando, comenzó con inseguridad, sobre lo que has hecho aquí. Creo que me equivoqué. Sofía la escuchó con atención sin juzgar. Valeria le contó que había descubierto documentos que revelaban que su propio padre había sido cómplice en la desaparición de tierras y que ahora entendía por qué había estado tan obsesionada con el control. Quiero ayudar, dijo Valeria. No sé si me perdonarás, pero quiero contribuir a esto. Sofía asintió, comprendiendo que la reconciliación no significaba olvidar, sino construir algo nuevo a partir de la verdad. Juntas, Sofía y Valeria organizaron un proyecto para documentar las historias de las mujeres que habían sido borradas de los registros históricos. Descubrieron que muchas de las esposas desaparecidas de la familia en realidad habían huido para proteger a sus hijos y que sus historias habían sido silenciadas. Un año después, la hacienda celebró su primer Festival de la Memoria, donde se presentaron obras de teatro basadas en las historias recuperadas, exposiciones fotográficas y talleres comunitarios. El evento atrajo a cientos de personas, incluyendo a muchos jóvenes que nunca habían escuchado estas historias. Antes creía que la historia era algo del pasado, le dijo un adolescente después de un taller, pero ahora entiendo que es algo que vivimos todos los días y que podemos cambiar. Sofía sonrió, viendo cómo el trabajo que había comenzado con una caja de documentos olvidados había crecido hasta convertirse en un movimiento de sanación colectiva. En su escritorio
Junto a las cartas del abuelo, guardaba ahora una colección de cartas de agradecimiento de personas que habían encontrado paz a través de su trabajo. Cada mañana, antes de comenzar su día, Sofía seguía el ritual de leer una carta del abuelo, pero ahora a veces añadía sus propias reflexiones al final, creando un diálogo entre el pasado y el presente. Y cuando el viento movía las hojas de los árboles en el jardín, Sofía ya no solo oía la risa del abuelo, sino también las voces de todas las personas cuyas historias habían sido recuperadas, uniendo sus voces en un coro de verdad y esperanza.